Bien, entonces vamos a continuar. Si ustedes tienen algún tipo de duda, alguna pregunta, por favor, me preguntan. ¿Sí? Profe, qué pena. Sí, Natalia. A escuchar bien el último aspecto. Nombró atención, retención, reproducción y qué más, discúlpame. ¿Recuerdan? ¿Alguien me puede colaborar? ¿Cuál es el cuarto proceso? Que no lo escuché. Reforzamiento. ¿Te Gracias. escuchaste, Natalia? Sí, señor, gracias. Ok, gracias, Pati, gracias. Entonces, vamos a ver o a explicar cómo dentro de la teoría del aprendizaje social, estos 4 pasos son muy importantes para que se genere una alta probabilidad de éxito en lo que uno va a hacer. ¿Sí? Inclusive, esto se utiliza mucho en las organizaciones. Este tipo de procesos, cuando uno está empezando a trabajar en una nueva empresa, los procesos de inducción, se utiliza mucho este aprendizaje social, porque están viendo las personas nuevas cómo es que están trabajando los demás. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar cada uno de esos 4 aspectos. Los procesos de atención, pues como su nombre lo indica, aprendemos de un modelo solo cuando reconocemos y prestamos atención a sus características fundamentales. Es decir, que yo seguramente, esta persona que yo estoy observando es muy importante para mí porque tiene mucha experiencia y tiene mucha habilidad en las cosas que hace. Entonces, yo le voy a prestar atención porque él es una persona muy hábil y que está cerca a mí en mi lugar de trabajo. Entonces, los procesos de atención se dan cuando vemos como algo significativo al modelo que estamos observando. El modelo es esa persona que tanto nos interesa ver qué es lo que hace y cómo lo hace. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nos está influyendo en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque estamos reconociendo en ellos el conocimiento, las habilidades. Si, por ejemplo, estamos hablando de una persona que tiende a ser como sociable y que le va muy bien con las personas y que interactúa muy fácilmente con la gente, pues entonces también consideramos de que es importante observarlo, a ver cómo es que el hombre interactúa o cómo es que la señorita interactúa, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros estaríamos observando a modelos que son como asequibles, como que son atractivos e importantes para nosotros o semejantes a nosotros. ¿Sí? Seguramente nosotros no vamos a imitar jamás, no vamos a prestar la atención a alguien que es totalmente desfasado en conductas inadecuadas, ¿no? Pero para que se dé un aprendizaje social o un aprendizaje, primero que tenemos que, o lo que debemos tener inicialmente son los procesos de atención. Luego hablamos de los procesos de retención. ¿Sí? Si yo no puedo emular o repetir la conducta que está dando el modelo, yo la puedo retener. Pues porque ahorita no la necesito. Pero yo sé qué fue lo que hizo tal persona para lograr éxito. Yo sé qué fue lo que hizo tal persona para obtener un premio. ¿Sí? Mire que tal persona, por haber hecho eso, le regalaron un bono de 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Entonces, claro, eso me interesa mucho a mí. Entonces, yo observé qué fue lo que hizo y en algún momento determinado yo podré repetir esa conducta. Pero por ahora la voy a retener. Retenerla es guardarla en mi esquema cognitivo. Es decir, la voy a guardar allá como en mi memoria, ¿sí? Voy a aprender cómo es que hizo esta persona y entonces yo voy a emularla después, ¿sí? La influencia de un modelo dependerá de lo bien que el individuo recuerde la acción del modelo, que es lo que yo les estoy planteando, ¿sí?
Ya si yo no tengo el modelo al frente mío, pero entonces yo ya interioricé todo lo que esa persona hizo. Entonces, ahí estamos hablando de esos procesos de retención. Retener es guardar información en mi esquema de pensamiento, mi memoria. ¿Sí? Y como tercer aspecto, hablamos nosotros de los procesos de reproducción motora. ¿Sí? Es decir, estamos hablando ya de hacer o lanzar la conducta, comportarme de alguna manera que yo observé en el pasado. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya reproduzco esa conducta es porque la voy a utilizar o necesito utilizarla. ¿Sí? Entonces, después de que una persona vio una nueva conducta de parte del modelo, ¿cierto? Y que nosotros consideramos que es importante, la vamos a retener y luego cuando yo veo que es ya importante hacer uso de esa conducta, la voy a repetir, ¿sí? Porque hay momentos oportunos para esa reproducción conductual, es decir, para la conducta que yo necesito tener, ¿sí? Entonces yo voy a ejecutar las acciones representadas en el pasado por el modelo, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. En algún salón de clases, la profesora estaba hablando, estábamos en clases presenciales, y la profesora estaba hablando, pero pues hablaba demasiado y ya tenía carraspera en la garganta, ya estaba cansada, se sentía y se veía fatigada. Entonces, una persona, un compañero, se levantó de su silla y salió del salón y a los 3, 4 minutos regresó con una botella de gaseosa, perdón, de agua, y se la entregó a la profesora. Dijo, tenga, profe, para que se le crezca la garganta. ¿Sí? Claro, esa conducta fue muy admirada por la profesora y por muchas de las compañeras que estaban en el salón. Empezaron a decirle, qué tan lindo, qué bonita conducta, qué bueno lo que hizo. ¿Sí? Entonces, en algún momento, otra persona, después, en otro semestre o en otra clase, alguien quiso hacer esta misma conducta y obtuvo el mismo resultado. Fíjense que observó, retuvo y reprodujo esa conducta en el futuro. O sea la reprodujo cuando era necesario. ¿Sí? Tuvo esa conducta. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso de reforzamiento como el cuarto aspecto importante en este aprendizaje social? Es de que mi conducta yo espero que sea seguida por un premio, es decir, por un reforzamiento. Las personas se sentirán motivadas a mostrar esa conducta que aprendió del modelo en el pasado si recibimos incentivos o recibimos recompensas. ¿Sí? Entonces, si yo en el trabajo me doy cuenta que un compañero, por haber entregado un proyecto en cierta manera, le dieron una bonificación de $1.000.000, entonces yo voy a querer repetir eso. ¿Sí? Y espero que cuando yo lo haga, obtenga también yo ese beneficio. ¿Sí? Entonces, estamos esperando recompensas, el comportamiento que me refuerzan, seguramente, como lo decía ahorita, se puede incrementar en el futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tratar de recibir mayor atención. ¿Sí? Entonces, eso es el ejemplo clarísimo de lo que es el aprendizaje social en sus 4 procesos de atención, de retención, de reproducción motora y de reforzamiento. ¿Sí quedó claro, señoritas, caballeros? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Ok, ok, listo. ¿No tienen preguntas hasta ahora? ¿Inquietudes? Ok, entonces continuemos. No perdamos el contexto que tenemos que ver o que tenemos que ubicarnos con respecto al contexto organizacional.
sea, todo esto que pareciera ser que se maneja en el ámbito de la psicología social, en la psicología clínica, se emplea de una manera permanente en la parte organizacional. Y ya vamos a mirar otros ejemplos que nos ubican en ese contexto organizacional. Nosotros tenemos que generar en los trabajadores un cambio de conducta. Y en este texto se habla de el modelamiento y el moldeamiento. Nosotros, como les decía anteriormente, uno constantemente está en aprendizaje, pero necesitamos moldear la conducta de algunos trabajadores, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pretendemos formar a las personas, conduciéndola a las conductas que yo quiero que emitan, paso a paso, estamos hablando de moldear la conducta. Y moldear tiene que ver con reforzar sistemáticamente cada paso sucesivo que la persona da a la respuesta deseada. ¿Sí? Para modelar la conducta, reforzamos sistemáticamente. ¿Sí? Entonces, yo necesito que alguien asuma como una conducta de liderazgo, como que sepa asumir retos, como que sepa tomar decisiones, como que sepa solucionar problemas, que sepa también trabajar en equipo, es decir, que sea un líder. ¿Sí? Yo tengo una persona que tiene un potencial muy grande, tiene un conocimiento muy grande, pero esta persona es un poco introvertida, es un poco tímida o muy tímida. Entonces, para yo llevarlo a lo que yo quiero, entonces yo lo voy a llevar paso a paso. Entonces yo le digo, encárgate de pasar este comunicado a tus compañeros de grupo. Lo hace. Entonces, cuando él lo hace, yo lo premio. El premio es invitarlo a almorzar, o el premio es felicitarlo, ¿sí? Darle motivación con palabras de aliento, ¿sí? Entonces, así le estoy generando ese tipo de pasos pequeños, pero que son muy importantes. Entonces, sigo haciendo eso con él, pero yo ya no quiero que haga eso, sino quiero que haga algo más. Entonces, ya no lo voy a reforzar cuando hace eso, sino ahora le voy a colocar una tarea un poco más compleja, ¿sí? Que vaya al otro departamento y solicite ayuda de tal cosa. Te necesito que te encargues de ir a averiguar qué es lo que está pasando con lo de logística. Entonces, ve al otro apartamento, a la otra área o departamento de la empresa y averiguas. Entonces, él va adquiriendo mayor seguridad y entonces yo le digo, ve, ya lo haces. Él lo hace. Cuando viene, me trae la razón y solucionó el problema. Se me refuerza. Fíjense que ya no estoy reforzando lo que hacía antes, sino ahora estoy reforzando estas nuevas tareas. ¿Sí? Y le sigo colocando tareas similares que tienen que ver con asumir un poco más de tareas un poco más complejas, pero se las estoy reforzando. Pero yo no quiero que se quede eso, sino que quiero que él vaya avanzando más en liderazgo, en asumir, en muchas cosas. ¿Sí? Entonces, le coloco otra tarea mucho más compleja, ¿sí? Sucesivamente. Ya no estoy reforzando ni la primera conducta, ni la segunda conducta, sino la tercera conducta. Y yo se la premio, yo se la refuerzo. Igual con otros tipos de premios, ¿sí? De tal manera que yo sucesivamente estoy moldeando su conducta. Ya después de 2 meses, 3 meses, ya esta persona es mucho más líder, es mucho más capaz, es mucho más estratega, es mucho más competente. Entonces, lógicamente, eso lleva a que la persona se suelte más. ¿Ven?
Pero yo he venido dejando de reforzarle en conductas pasadas, sino ahora le estoy agregando más complejidad hasta el punto que yo quiero que llegue. Eso es moldear el comportamiento. Pero nosotros tenemos que entender algunas maneras o métodos para moldear el comportamiento. ¿Sí? Quiero que presten atención que esto a veces es un poco, se puede uno confundir, por eso prestemos atención, por favor. Seguir una respuesta con algo agradable se llama reforzamiento positivo. Es decir, por haber entregado, ¿qué digo yo?, la tarea, por haber entregado la tarea, pues entonces lo felicito en público. Eso es un reforzamiento positivo. ¿Sí? Por alguien que hizo un buen trabajo, un buen proyecto en la empresa, entonces esa tarea es seguida de un reforzamiento positivo. ¿Sí? Es decir, seguir una respuesta con algo positivo, pues es un reforzamiento positivo. Es algo agradable. Hasta ahí no hay lío. Estamos hablando de reforzamiento positivo. Ahora vamos a mirar qué es eso de reforzamiento negativo. El que les acabo de explicar es el reforzamiento positivo. Conducta bien realizada, un premio. ¿Sí? El reforzamiento negativo lo que nos dice es que seguir una respuesta con la terminación o el retiro de algo desagradable se le llama reforzamiento negativo. Repito, seguir una respuesta con la terminación o el retiro de algo desagradable se llama reforzamiento negativo. El ejemplo claro es de que voy a sancionar a una persona porque realmente no lo veo comprometido, ¿sí? Veo que no es puntual, llega tarde a la empresa. Entonces, por llegar tarde a la empresa, entonces esta persona va a salir, todos salimos a las 5 de la tarde y esta persona va a salir 2 horas más tarde, a las 7 de la noche. Para que él retire esa consecuencia desagradable, tener que salir 2 horas tarde en la noche, ¿sí? Después de que se termina la jornada laboral, para que se le retire eso desagradable, él debe mostrar el cambio con respecto a sus llegadas tarde. Entonces, el jefe le dice, una vez usted me demuestre que está llegando puntual, yo le retiro eso que es desagradable para usted. ¿Sí? Entonces, en el reforzamiento negativo, la conducta que yo quiero va a hacer que se le retire algo desagradable. Hay una sanción. Compórtese como yo quiero que se comporte y le retiro esa consecuencia desagradable. ¿Sí? Entonces, eso es algo que se le conoce con el reforzamiento negativo. ¿Sí? Y las otras dos se hablan de castigo y de extinción. Pues el castigo, como su nombre lo indica, ¿sí? El castigo consiste en establecer una condición desagradable con el objeto de eliminar el comportamiento indeseado. ¿Sí? Entonces, la persona llegó tomado, entonces el castigo es, voy a quitarle de su salario 5 días de salario, de paga. ¿Sí? Eso es un castigo. El ejemplo que yo les da también ahorita, cuando a nosotros nos meten las manos al bolsillo y tengo que pagar una multa, eso es un castigo. ¿Sí? Entonces realmente el castigo consiste en establecer una condición desagradable. Recuerdan que en el condicionamiento operante yo decía que mi conducta es seguida por algo positivo o algo negativo. ¿Sí? Si mi conducta es inadecuada, pues recibo un castigo.
Y eso es lo que yo les estoy explicando aquí, ¿sí? Se llama extinción, que es el otro método para modelar el comportamiento o para moldear el comportamiento, tiene que ver con lo que se llama la extinción. La extinción es el acto de suspender un reforzamiento que mantiene una conducta, ¿sí? Yo no sé si ustedes vieron en algún momento un capítulo de Los Simpson en donde Bart Simpson era el niño yo no fui. ¿Sí lo vieron? Sí. Recuerdan de que él hacía algo inadecuado y pues, como se conoce como que comete la falta y esconde la mano, esconde la piedra, ¿sí? Entonces, él se volvió muy popular en Springfield, se volvió muy popular y todo el mundo lo alababa, todo el mundo lo reforzaba, todo el mundo, ese tipo de comportamientos que tenía él, negativos, ¿sí? Entonces, ¿qué le reforzaba eso? Pues todo el refuerzo que le daban los demás. Todo lo que él hacía era, o sea, él se sentía el chacho, porque él se comportaba de esa manera y todo el mundo, el niño famoso, el niño yo no fui, todo el mundo quería tomarse fotos con él. Pues entonces, lógicamente, él adquirió fama y eso hizo que se mantuviera su conducta. Pero cuando ya esa conducta dejó de ser importante para los demás, ya dejaron de reforzarlo, ya dejaron de alabarle. Entonces, pues lógicamente, esa conducta de él empezó a extinguirse, empezó a disminuirse, porque ya nadie se la reforzaba, ¿sí? Una persona en el trabajo que tiende a ser manipulador, que tiende a ser conflictivo, ¿sí? Entonces, si alguien constantemente le está prestando atención o le alaba todo lo que hace, le alaba las mentiras, le alaba las manipulaciones, pues entonces él se va a sentir con todo ese poder porque todo el mundo le está favoreciendo eso. Pero cuando llega alguien o lo cambian de área y empieza a actuar de esa misma manera, ya nadie le presta atención. Todo el mundo lo ignora. Entonces esa conducta de manipulador, de conflictivo, de ser una persona conflictiva, empieza a disminuir. En este estilo estamos hablando de la extinción, el acto de suspender un reforzamiento que mantiene la conducta. La conducta de los niños es mantenida precisamente, o los padres, o los abuelos, o los vecinos, quien sea, los tíos, a veces mantienen las conductas de los niños y no se dan cuenta que lo están haciendo y por eso se incrementa muchísimo la desobediencia o la rebeldía o las pataletas de los niños. Entonces, si nosotros queremos extinguir una conducta de esas o por lo menos disminuirla, ¿sí? Pienso yo que una conducta jamás se extingue, pero sí se disminuye a niveles cercanos a cero. Entonces, cuando yo quiero cambiar la conducta de un niño, la idea es no prestarle atención, ignorarlo, ¿sí? Es decir, quitarle ese refuerzo que antes estaba manteniendo las conductas negativas. Entonces, con esto que yo les acabo de explicar de lo que es con el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, castigo y extinción, estamos trabajando moldeamiento, estamos trabajando cómo moldeamos la conducta de la gente. Y luego nosotros, hay una serie de procesos, hay una serie de procesos de aprendizaje que se trabajan muchísimo en las organizaciones y son los programas de reforzamiento, ¿sí? Voy a mencionar algunos. Un reforzamiento continuo quiere decir de que cada vez que se presenta la conducta, esta es seguida de algo positivo. Se refuerza la conducta deseada cada vez que se muestra. Digamos que ese es el reforzamiento continuo, ¿sí? Se afirma la conducta
Se afirma la conducta deseada cada vez que se presenta. ¿Sí? Ese es el reforzamiento continuo. Ahora, hay un reforzamiento intermitente en donde se refuerza una vez sí, a los 3 días otra vez se refuerza. O sea, no es continuo, es intermitente. Por eso se habla de reforzamiento intermitente. ¿Sí? Pero acá en este programa, o sea, se llaman programas de reforzamiento. Hay un programa de intervalo fijo y un programa de intervalo variable. ¿Sí? Aquí hay dos cosas importantes a tener claro. Cuando hablamos de intervalo, estamos hablando de tiempo. O sea, premio cada día, o cada 3 días, o cada 4 días, o cada 4 horas, ¿sí? O cada 4 meses. Estamos hablando de un programa de intervalo fijo o variable. ¿Sí? En el programa de intervalo fijo, ¿sí? Se programa en que las recompensas se ofrecen en intervalos regulares, es decir, coloquémosle un programa de reforzamiento de intervalo fijo 3 días. Cada 3 días le estoy dando un refuerzo. Cada 3 días le estoy dando un premio. ¿Sí? Entonces, puede que esta conducta se mantenga y le doy el premio y la conducta de productividad se disminuye. Porque la persona sabe que yo le estoy premiando cada 3 días. ¿Sí? Inclusive no lo estoy premiando por el número de tareas que haga, sino pues, venga, ahí está su premio. Entonces, ahí vemos que el programa de intervalo fijo tiene cierta dificultad. En cambio, el programa de intervalo variable, pues ese sí me permite manejar un poco más las conductas, porque ellos no saben en qué momento yo les voy a reforzar. ¿Sí? O sea, es el momento en que nosotros decidimos cuándo voy a premiar, cuándo voy a recompensar, cuándo voy a reforzar. Entonces, los programas de intervalo variable es un programa en que las recompensas se están dando de una manera variable, es decir, es impredecible para los trabajadores, de tal manera que esto hace que la conducta se mantenga. Porque pues, lo voy a premiar hoy, luego lo voy a premiar dentro de 3 días, luego nuevamente el día siguiente, luego nuevamente el día siguiente, luego a la otra semana. Entonces, el programa de intervalo variable es uno de los más utilizados porque mantiene la productividad de la gente. Y el otro tiene que ver con los programas de razón. Recuerden, por favor, de que estamos hablando de intervalo que tiene que ver con el tiempo y los programas de razón tienen que ver con el número de conductas. Intervalo tiene que ver con tiempo, no lo olviden. Y razón tiene que ver con conductas, con el número de conductas. Y esto, perdónenme, esto se ve reflejado en que las recompensas se dan después de un número determinado de conductas. Entonces yo le digo a la persona, usted me trae 20 pares de zapatillas terminadas, muy bien terminadas, y le pago. No, yo tengo 15, no, le pago 20. Tráigame 20. Entonces, el programa de razón fija 20 es de que si usted me trae las 20 zapatillas, yo se las voy a cancelar. Le voy a pagar. Pero si usted me trajo 19, pues no. ¿Sí? No se lo voy a entregar. El premio, la recompensa, no se la voy a dar. Ahora, el programa de proporción o de razón variable, pues entonces es que el trabajador me trajo 3 zapatillas, tenga, se las pago. Me trajo 7 zapatillas, tenga, se las pago. Me trajo 2 zapatillas, tenga, se las pago. ¿Sí? Entonces, pienso yo que este tipo de programas de razón también son importantes porque yo puedo
controlar y manejar el número de respuestas que yo quiero obtener para el cumplimiento de los objetivos del área, en últimas de la empresa. Entonces, mire, hay esta bonificación, el que me venda 10 carros se va a ganar un pasaje con todos los, un premio con todos los gastos pagos para irse para Cancún. Solamente véndame 10 carros. ¿Sí? Entonces, las personas se ponen a trabajar y venden sus 10 carros y la persona que lo haya entregado el primero, ese es el que se ganó el premio. ¿Sí? Claro, después el hombre se relaja, pero como nuevamente hay unos incentivos a futuro, pues nuevamente controlo la conducta. ¿Son claros esos programas de reforzamiento, señorita? Caballero. Sí, No sé si tengan alguna Señor. pregunta, alguna duda. ¿Todo claro? Ok. Entonces, todo esto que hemos estado hablando se puede utilizar muchísimo para modificar las conductas en las empresas, en lo que tiene que ver con la disciplina y el compromiso de los trabajadores en la empresa, ¿sí? Con el desarrollo de programas de capacitación. De hecho, si yo incentivo a la gente que asista a los programas de capacitación que ofrece la empresa para posteriormente ascender en el cargo, ascender en la empresa, pues seguramente pues, la gente va a querer apuntar a esos programas de capacitación. ¿Sí? Entonces, todo eso ayuda para que nosotros administremos el personal. Todo esto que estaba hablando yo tiene que ver con los procesos de aprendizaje organizacional, ¿sí? El aprendizaje social, cómo aprenden las empresas a mantener motivadas a la gente, todo asociado al comportamiento organizacional que hemos hablado constantemente, ¿sí? ¿Qué queremos desarrollar en ellos? Compromisos, valores, habilidades, una serie de conductas que en últimas les van a favorecer bastante. Bueno, no sé si tengan preguntas. ¿Inquietudes? No, señor. No, señor. Bueno, ok. Entonces, tenemos 6 minutos. Les voy a pedir el favor de que ustedes diseñen ahorita mismo, en estos 6 minutos, un condicionamiento clásico, es decir, de estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, y unos programas de reforzamiento, es decir, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo y extinción. Empiecen a trabajarlo. Si se nos acaba el tiempo, cuando regresemos, que ya no tengan ustedes eso. Acuérdense del estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada. Acuérdense del estímulo neutro que genera una asociación que se convierte en estímulo condicionado para generar una respuesta condicionada. Entonces, necesito que hagan un ejemplo de ese condicionamiento clásico. Un ejemplo del condicionamiento operante y un ejemplo de lo que es el reforzamiento positivo, negativo, castigo y extinción. Empiecen a hacerlo, por favor. Sebastián, ¿dónde está su cámara, por favor? Valery López, ¿dónde está la cámara? Ah, bueno, perfecto. Háganlo porque los voy a coger al azar. A cualquiera de ustedes le pregunto. Profesor, disculpe, operante y positivo, ¿y cuál otro fue que dijo? Condicionamiento clásico, condicionamiento operante, refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo y extinción. Gracias. Como todos comprendieron, espero que me den esa buena sorpresa, esa sorpresa agradable. Profe, qué pena, me repite nuevamente, operante positivo, negativo. Condicionamiento clásico, condicionamiento operante, refuerzo positivo, refuerzo negativo,
castigo y extinción. Entonces, miren sus apuntes, miren el texto si lo tienen allí y háganlo, por favor. Si se nos corta ahorita, no importa, nos volvemos a ver ahorita para que ustedes me digan lo que lograron. Tiene que estar muy bien. De hecho, el que me dé esos ejemplos perfectos, le coloco 5. Ven cómo se maneja los procesos de aprendizaje, cómo se manejan los condicionamientos. Esto es psicología pura, muchachos. Trabajen en eso, por favor. Cuando regresemos, la persona que haya terminado levanta la mano para mirar si está bien. O sea, se le da la palabra y si está bien, se gana el tiempo. Ya nos va a retirar la plataforma. Entonces, nos volvemos a ver. Síganlo trabajando, por favor. Y cuando ya entremos nuevamente, vamos a mirar cómo les fue. Ya lo vemos, muchachos.